Bienvenidos a esta última emisión de la segunda temporada, donde vamos a tratar el final de la interpretación de los sueños, el último capítulo que escribió Freud, que es el resumen de toda la teoría y que básicamente es el basamento del psicoanálisis. Para esto vamos a tener una pequeña introducción, como solemos hacer, con un material fílmico que corresponde a una película denominada El hombre de la esquina rosada, que a su vez está basada en un cuento de Jorge Luis Borges. Y ahora este otro que no es cuento. No, Lucio. El velorio es en otro lado. Hoy es día de festejo. Y para brindar, propongo que todo el... ¿Quién será su madre, hijo de...? A la suya seguro la conocen todos. ¿Y no lo va a pelear? No busco camorra. Y además ando sin nada. Está servido. ¿Lo va a pelear a él? Y si no, Guarda, gringo. En este barrio me hago cargo yo de los forasteros. la cosa es con él. Usted no me ha provocado. Así ha de ser nomás. ¿Quién era el fulano? Ramón Santoro. Ramón Santoro. Marcao. Ramón Santoro. Marcao. La paloma tiene dueño, lo recalco por si acaso alguien piensa en batacazo a tallar en ese amor. Es en vano que se esfuercen en hacerse de ilusiones. ¿Por qué esta película? Porque se plantea el conflicto entre una zona rural basada en las pulsiones, en lo visceral, en el mandato, otra que es la ciudad basada en las reglas, en la lógica, en lo formal, en la percepción de los tiempos, y en el medio el Arroyo Maldonado, que es la zona donde eclosionan los conflictos y se resuelven. Pero
Vamos a verlo eso también en el contexto de todas las explicaciones del último capítulo de Freud. Así que, sin más, vamos directamente al material. Y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos haciendo. Comencemos entonces con este último capítulo, que es una recapitulación de todo lo anterior. Estamos viendo que en esta última parte es donde efectivamente Freud construye su modelo teórico sobre cómo, por qué y de qué manera se van formando los sueños, que es la fundamentación básica del psicoanálisis. Comienza con un sueño donde el personaje sufre un estímulo externo y despierta. Pero, como el mismo Freud aclara, no podemos tomar esto, es decir, un solo sueño, sin un contexto general del psiquismo del sujeto. Había tenido una pérdida, había fallecido su hijo, y en el sueño estaba quemando y que le llamaba pidiéndole auxilio. Es evidente que sin ese contexto el sueño no significaría nada. Entonces, el capítulo está estructurado como una tesis que parte de lo conocido a lo desconocido, es decir, de la psicología de la vigilia a la del sueño, tratando de explicar no solo la conformación de los sueños, sino otras cuestiones como ser, por ejemplo, las tópicas, las pulsiones, etc. Hay una parte inicial sumamente importante que alude al olvido del sueño. Freud, a diferencia de sus contemporáneos, no consideraba esto como un accidente, sino como un indicador de que algo falta, y esa falta es precisamente lo que llama más la atención y es el indicativo de dónde está la cuestión. La tesis central de Freud, el Censur, significa censura en español o resistencia también, y tiene que ver con ese olvido a propósito porque el contenido, digamos, latente, lo que no sabemos que nos está diciendo el sueño, lo inconsciente, puede ser perturbador o amenazar el status quo de la parte consciente. Entonces, ante la inminencia de la conciencia de ese contenido prohibido, se produce y no sabemos qué estamos soñando. La paradoja del sueño es una contradicción que nos ocurre a todos, que nos quejamos de lo rápido que se escapa el entendimiento de los sueños cuando despertamos, pero que sin embargo, años después, décadas después, recordamos vívidamente lo soñado. Esto indica para Freud que hay una paradoja que prueba que hay un factor dinámico, la resistencia, como comenté en la diapositiva anterior, operando el denominado censor, resistencia, censura, etc. La resistencia en sí parecería ser un efecto, pero en realidad aquí se asume como una causa, porque es la guardiana entre la parte inconsciente y el preconsciente consciente. La función clara es proteger a la conciencia de esos deseos reprimidos e inaceptables. Por eso, esta censura actúa durante el sueño para impedir que lo latente se manifieste abiertamente, y actúa al despertar porque nos impulsa a empujar el sueño al olvido nuevamente cuando nos despertamos. La interrupción de la cadena asociativa implica que ese olvido no es un callejón sin salida, sino la primera pista, es decir, la falta es lo que nos está indicando qué es lo que hay, que nos da el sujeto sobre dónde se encuentra esa resistencia. Porque recordemos que solamente vamos a olvidarnos de aquellas cosas que nos pueden perturbar. Cuando un paciente dice "se me olvidó", el analista debe prestar atención, dice Freud, porque es justo en ese punto donde hay algo importante que la censura no quiere dejar pasar a la parte consciente.
La dificultad para recordar versus la facilidad para olvidar. Esto refuerza la idea que no es un problema de memoria, sino una fuerza, es decir, una acción y una reacción que trabajan en forma coordinada en nuestra mente para que la parte consciente no pueda acceder a ese contenido vedado. Por lo tanto, la conclusión del primer punto se puede asumir como que Freud patologiza el olvido. No es un fallo, es un síntoma, es la defensa psíquica. La censura, en primer y en última instancia, es una defensa psíquica. La regresión, en este segundo punto, es uno de los apartados teóricamente más densos e importantes de toda la obra freudiana. Ahí es donde se construye el modelo topológico del aparato psíquico y se explica el mecanismo fundamental de la formación de los sueños. Veámoslo. El esquema en sí, la primer tópica, nos permite entender la regresión. Freud propone un modelo espacial o de lugares del aparato psíquico, es decir, tenemos la parte inconsciente, preconsciente y consciente. Se visualiza como un sistema compuesto por una serie de instancias que la excitación psíquica recorre en uno o varios sentidos. Progresión y regresión implican cómo va el sentido y la dirección de esa energía desde la percepción, que es lo inconsciente y preconsciente, hacia la motricidad, o al revés, la regresión desde el pensamiento y preconsciente hacia la percepción. Es decir, es un camino de ida y vuelta, y según el sentido es progresión del inconsciente al consciente o regresión del consciente a lo inconsciente. ¿Cuántos tipos de regresiones pueden haber? Bueno, básicamente se podría decir que hay una regresión tópica del psiquismo, es decir, los lugares que recién aludíamos, una regresión temporal a lo arcaico, cuando uno sueña contenidos muy antiguos de la niñez o inclusive de épocas sin tiempo, y una regresión formal a imágenes. Todo esto tiene ciertas causas que están vinculadas con el tema de la motricidad y la atracción del inconsciente. Por ejemplo, en la motricidad, al estar bloqueada la vía de descarga natural hacia la acción, la excitación psíquica busca una salida alternativa y encuentra el camino de regreso hacia el sistema perceptual. Por ejemplo, la sensación de ahogo durante un sueño, o la de la sed, etcétera, etcétera. Por otra parte, la atracción del inconsciente nos habla de los pensamientos oníricos preconscientes que son atraídos por los recuerdos y deseos inconscientes. Todos ellos de naturaleza visual y basados en la experiencia, que actúan como un poderoso foco de atracción para motivar los sueños. Entonces, eso nos permite concluir que hay una explicación de la alucinación. La regresión tópica es el mecanismo que convierte un pensamiento en una alucinación. El pensamiento psíquico trata la imagen onírica como si fuera una percepción real porque está utilizando el mismo sistema perceptual. Pero también conecta el sueño y la psicosis. Freud establece aquí un paralelismo crucial. Tanto el soñante como el psicótico viven en un mundo de alucinaciones. Pero la diferencia estriba en que el sueño, la regresión, es un proceso normal y transitorio, mientras que la psicosis obviamente es una cuestión patológica y permanente. Y por último, como conclusión final, fundamenta la teoría. Este concepto es la piedra angular que le permite a Freud explicar coherentemente por qué el sueño es un producto de un deseo. Se nos presenta no como un discurso lógico, sino como una película absurda y vívida, basados obviamente en lo ilógico y lo atemporal. La tesis central de Freud, la tesis maestra, es el cumplimiento alucinatorio del deseo. Es decir, soñamos para que se satisfagan nuestras necesidades del inconsciente más íntimas, pero como esto ya hemos visto no se puede hacer directamente. Hay todo un esquema de condensación, desplazamiento, representación y elaboración secundaria que tiene por finalidad transformar ese deseo inaceptable y reprimido en una experiencia onírica que permita la realización simbólica, burlando así la censura psíquica. Es decir, en definitiva soñamos lo que estamos necesitando, pero no de una manera directa, sino transformada. Hemos dicho que el deseo es el motor del sueño, porque es el que impulsa, es de orden inconsciente y elabora los estímulos.
Pero también tenemos las pesadillas, sueños de angustias o los sueños que no tienen ningún sentido, ni nos inquietan. Entonces tenemos que hay distintos grados de censura, deseo y resultado. Las angustias tienen una censura débil, obviamente, por eso nos angustian, pero un fuerte deseo y obviamente la censura fracasa. Por eso los niños despiertan por las pesadillas y los adultos también. Sin embargo, los sueños indiferentes tienen una censura muy fuerte, un deseo débil y la censura es plena, tanto que no podemos identificar qué es lo que realmente nos motivó a ese sueño. Pero a todo esto Freud sugiere que los sueños repetitivos es un estímulo abrumador que no puede ser procesado en su momento. Una elaboración tardía y compulsiva que se reitera una y otra vez, como esos sueños que todos tenemos, donde soñamos igual o con algunos pequeños cambios lo mismo. Es algo que todavía no se alcanza a dominar retrospectivamente. Pero como todo en la vida, es una cuestión de equilibrio. Ahí tenemos al super yo de la segunda tópica frente a las pesadillas y angustias. Aquí muchos de los sueños son de castigo porque en realidad el cumplimiento del deseo del super yo es penalizar esos sueños. La parte de la mente que internaliza las normas sociales y parentales desea ser castigada por soñar eso prohibido. Pero por otra parte hay una cuestión biológica que tiene que ver con la fisiología y es el deseo de dormir. La función biológica del sueño, el guardián del dormir, alude a un concepto crucial que se deriva de la teoría del cumplimiento del deseo. La función biológica, fisiológica del sueño es proteger el dormir. El dormir es un proceso complejo donde el cerebro, aparte de algún reposo, tiene un cierto trabajo para estimularse y estar fresco para el día siguiente. Los sueños, las cargas psíquicas, pueden generar tanta perturbación que ese sueño se puede perturbar. Eso pueden ocurrir por cosas triviales, como por ejemplo tener sed o necesidad de ir al baño, pero también por causas más profundas y complejas. Entonces, el deseo de dormir genera una alucinación para que no rompamos la cadena del sueño y se pueda seguir durmiendo. La conclusión del punto es que, lejos de ser premoniciones del futuro, de los dioses o de lo que ustedes deseen, tonterías sin sentido o digestiones difíciles, los sueños son formaciones psíquicas con un propósito y un significado concreto, pero que no es accesible para nosotros. Por ese motivo, Freud lo denominaba la vía regia de acceso al inconsciente, porque precisamente a través de su deformación realizan los deseos más profundos y ocultos de la mente humana. Por supuesto, la cosa continúa y los procesos primarios y secundarios aquí establecen una pauta. El proceso primario gobierna el sistema inconsciente. Todo lo que es proceso primario, el inconsciente lo maneja. Su principio rector es el principio del placer y displacer. Busca la descarga inmediata y alucinatoria de la atención. Pero el proceso secundario, manejado por el preconsciente y consciente, actúa de otra manera. El principio que lo rige es el principio de realidad, es decir, busca la descarga adecuada, postergada y ajustada a la realidad externa. El trabajo del sueño entonces es la manifestación por excelencia del primario, mientras que el pensamiento lógico y la acción deliberada son manifestaciones del proceso secundario. Y es un complejo equilibrio de las dos partes. El proceso primario es el reino del inconsciente. Es arcaico, infantil, gobierna lo inconsciente, como dice aquí. Los mecanismos son los que Freud descubrió en sus análisis y que tienen que ver con lo ilógico, lo atemporal, etc. y la falta de contradicción entre las partes. Pueden coexistir todas las cosas contradictorias. Pero ¿cuál es el objetivo del proceso primario? Y la descarga de la excitación psíquica, esa energía libidinal para evitar la acumulación del displacer. Sigue, por lo tanto, ciegamente el principio del placer, es decir, a satisfacer a rajatabla. Por supuesto que tenemos los mecanismos de condensación, desplazamiento, simbolización, etc., ya ampliamente comentado en otros videos. Es la democracia del yo consciente. No por ser formal y obviamente consciente es menos caótico, aunque parezca que lo
racional es un lago plácido, en realidad es como una Cámara de Representantes durante la Revolución Francesa. Vamos a tener a los jacobinos y los girondinos tirándose con piedras y palos. El proceso secundario, pese a esto, es más evolucionado, es adulto y gobierna el sistema preconsciente-consciente. ¿Cuál es el objetivo de esta batahola? Y la descarga postergada y ajustada a la realidad. No vamos a dar rienda suelta a todos los deseos y pulsiones que genera el principio del placer, sino que le vamos a poner coto basado obviamente en la realidad externa, en el super yo, las leyes internalizadas, etcétera, etcétera. Por supuesto que los mecanismos incluyen lo lógico, la prueba de la realidad, la inhibición y postergación, lenguaje y pensamiento verbal, el famoso registro simbólico de Lacan. Hemos llegado a la parte donde está el punto de contacto con el conflicto. La represión es una función del proceso secundario o del yo incipiente. Es un esfuerzo, como dice aquí, por expulsar del campo de la conciencia los deseos inaceptables. Por eso podemos ejemplificarlo como una metáfora del derrochador y el administrador prudente, confrontación del principio del placer versus realidad. Sin embargo, lo reprimido, que parte del proceso primario, no es destruido, sigue activo en el inconsciente, presionando continuamente para salir a la conciencia. El sueño, entonces, pues es un campo de batalla donde el trabajo del sueño es el que triunfa temporal y comprometido del proceso primario sobre el secundario, pero tengan en cuenta que el proceso primario sigue latiendo y emergiendo constantemente. La conclusión de este punto es la siguiente: la distinción entre el proceso primario y secundario es fundamental para entender no solo los sueños, sino también los síntomas neuróticos, los actos fallidos, el chiste, el arte y en la última instancia la estructura misma de la mente humana, como lo hizo Freud. Y por supuesto, esto alude a un perpetuo conflicto entre el deseo pulsional y las exigencias de la realidad. Avanzamos hacia un nuevo punto y tenemos que la inconsciencia y la conciencia y la realidad. Lo inconsciente, la conciencia, la realidad. Este punto es la culminación del trabajo freudiano, donde se establece el modelo topográfico, la primera tópica, que nos habla del aparato psíquico. Entonces, la primera tópica nos habla del inconsciente, que ya hemos hablado largamente, el preconsciente, que también hemos hablado largamente, y el sistema consciente, que no vale la pena hablar porque somos conscientes. Entonces, la conciencia es como una superficie perceptiva donde la percepción funciona de una manera directa con nuestro entendimiento a través de los sentidos, resultando que de esta forma la conciencia no es el todo de la mente, sino una superficie visible. Tal como la corteza cerebral es apenas una capa de unos pocos milímetros. Por abajo subyace lo que tiene que ver con el inconsciente y lo que no podemos acceder directamente. La naturaleza de lo inconsciente, por lo tanto, es un sistema de características propias donde los contenidos están basados en los deseos, las pulsiones, impulsos y representaciones reprimidas. La dinámica es, como ya dijimos, gobernada por el proceso primario que incluye la condensación, desplazamiento, simbolización, etc. Lo atemporal, aquí no rige el tiempo, es lo mismo lo que nos ocurrió en el útero que lo que nos ocurrió recién, y hay una sustitución de la realidad psíquica por la exterior. El preconsciente es como una difusa barrera que puede ser porosa, es decir, no es una frontera cerrada, donde los contenidos son los pensamientos, recuerdos y conocimientos accesibles mediante la memoria. Por eso es preconsciente. Es como una especie de memoria buffer de las computadoras, donde cuando uno necesita cierta cuestión, se va a esa dirección de memoria y se rescata ese contenido. Por supuesto que es dinámica porque está gobernado por el proceso secundario, que implica la lógica y la simbolización del lenguaje, y cumple, como les comenté, esa función porosa de filtrado. Actúa como un filtro o censura que impide el paso directo de los contenidos inaceptables. Por lo tanto, para que sea consciente, tiene que ser disfrazado o revestido por las representaciones verbales del preconsciente. Y a su vez es una prueba de la realidad
donde se evalúa si una representación corresponde o no a esa realidad externa al sujeto. La realidad como criterio implica que nosotros percibimos por la conciencia a través de los sentidos y lo verificamos por el preconsciente. Pero la realidad psíquica es el mundo de los deseos, fantasías, contenidos inconscientes y por lo tanto es mucho más poderosa y obviamente está tratando de emerger a través de las pulsiones y de los deseos reprimidos y puede llegar a tener más fuerza que la realidad externa, generando síntomas en el caso de las patologías. La conclusión final es: hay un descentramiento del sujeto. La conciencia deja de ser el centro de la psiquis, algo así como una herida narcisista, si lo ponemos en términos crudos, y lo consciente pasa a convertirse en un mero órgano de percepción. La psiquis es del inconsciente. Lo esencial de la vida psíquica ocurre obviamente donde nosotros no tenemos ni idea. Es la parte oculta, es lo reprimido, las pulsiones, etc. El preconsciente actúa como un mediador, es decir, media entre lo inconsciente y consciente continuamente para no provocarnos una reacción ante lo inconcebible que podemos llegar a albergar como pulsiones y deseos reprimidos. Entonces, la enfermedad psíquica surge del conflicto entre estas instancias, cuando la realidad psíquica del inconsciente irrumpe con tal fuerza que distorsiona la adaptación a la realidad externa. Y aquí llegamos al final de este largo capítulo con una pequeña reflexión basada en el epílogo de Próspero, personaje que manejaba la magia en la obra teatral de Shakespeare La Tempestad. Recuerden que era una isla mágica donde había dos espíritus que servían a Próspero, uno era Calibán y el otro era Ariel, y dice lo siguiente: así como mi proyecto era darles alegría y ya no queda fuerza en mí, ni tampoco magia, pero suelto he de quedar, y vosotros con la oración me habréis de perdonar. Liberadme con vuestros aplausos. Hasta la próxima temporada, si Dios quiere.